Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Narukami DBZ. El día de hoy os traigo la tercera parte del remake de la teoría de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Como siempre, antes de iniciar la teoría, os quiero recordar que tenéis mis fanfics disponibles tanto en mi canal de YouTube, como en mi página de Wattpad que estaré dejando en la descripción. Me alegraría mucho que le dierais apoyo a dichas historias, ya que son mi pasión y el motivo principal por el cual abrí este canal. Ahora, sin más preámbulos, regresemos al motivo por el cual todos estáis aquí. La tercera parte de la teoría de qué hubiera pasado si Raditz se volvía bueno. Sin haceros esperar más, doy inicio a la teoría. Espero que la disfrutéis. Los guerreros de la Tierra estaban en guardia, preparados para iniciar su enfrentamiento contra Nappa. Dicho Saiyajin se mostraría confiado, una sonrisa visible sobre su rostro en todo momento. Se lanzaría rápidamente hacia adelante, su mirada fijándose en Tenshinhan rápidamente. El terrícola de tres ojos apenas tendría tiempo para reaccionar, sin embargo, Raditz se interpondría en el camino de Nappa, bloqueando el puñetazo para sorpresa del Saiyajin calvo. Raditz le gritaría a Tenshinhan que estuviera más atento, antes de estrellar una patada contra el abdomen de su oponente. Nappa retrocedió, aunque una sonrisa era visible en su rostro. Le diría a Raditz que aquel golpe no había estado nada mal y que parecía que se había hecho algo más fuerte. Raditz diría que no solo se había hecho algo más fuerte, sino que se había hecho lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Nappa alzaría una ceja con sorpresa, antes de estallar en carcajadas. ¿Raditz tan fuerte como él? Aquello era una buena broma. Raditz se lanzaría hacia adelante, sorprendiendo a Nappa por su velocidad, que apenas tenía tiempo para bloquear el golpe. Iniciarían un intercambio de golpes igualados, moviéndose por toda la zona, sorprendiendo a los guerreros de la Tierra y también al propio Vegeta. El príncipe Saiyajin no había esperado que alguien como Raditz se hiciera tan fuerte en tan poco tiempo. Piccolo observaría atentamente, diciéndole a los guerreros junto a él que estuvieran preparados bajo el más mínimo descuido por parte de Nappa, porque sería entonces cuando harían su movimiento. El combate entre Nappa y Raditz continuaría, siendo un enfrentamiento igualado. Raditz lograría estrellar un puñetazo contra el rostro de su oponente, mientras que Nappa contraatacaba rápidamente, conectando un puñetazo contra el pecho de Raditz. Nappa retrocedería, gritándole a Vegeta que cuál era el nivel de poder de Raditz. A lo que el príncipe Saiyajin respondería que el nivel aproximado de Raditz era de alrededor de 5000 unidades de poder. Nappa se sorprendería ante aquello. Jamás había esperado que el debilucho de Raditz alcanzara tal poder. Sería entonces cuando Piccolo diría que era hora de pasar a la acción, siendo el primero en lanzarse. Nappa apenas tendría tiempo para reaccionar, distraído después de escuchar el nivel de poder de Raditz. Piccolo estrellaría un puñetazo contra su rostro, mandando a volar por los aires al Saiyajin. Krillin aparecería, estrellando una patada contra el Saiyajin, mandándolo en dirección del resto de guerreros de la Tierra. Tanto Yamcha, como Chaoz y Tenshinhan prepararon técnicas de energía, mientras que Gohan solo podía quedarse petrificado de miedo. Los terrícolas dejarían escapar un grito, lanzándose sus técnicas contra el Saiyajin. Una enorme explosión sucedería, haciendo temblar todo el terreno. A medida que el polvo se disipaba, una figura era visible. Nappa seguía de pie, múltiples rasguños recorriendo su cuerpo, su armadura hecha añicos. El Saiyajin se limitaría a sonreír, diciendo que aquel había sido un buen intento, pero, que lamentablemente, eran demasiado débiles. Con esas palabras dichas, Nappa se pondría en posición, dejando escapar un grito, un leve aura rodeándolo, haciendo temblar todo el terreno. Los ojos de todos los guerreros presentes se abrirían, notando cómo el poder de Nappa incrementaba. Raditz diría que cómo aquello era posible, a lo que Vegeta respondería si realmente creía que tenía una oportunidad contra Nappa, puesto que el Saiyajin más anciano no había mostrado todo su poder hasta ahora. Nappa reiría, antes de lanzarse directamente contra los tres terrícolas y el pequeño niño frente a él. Tenshinhan y Yamcha lograron saltar hacia atrás a tiempo, sin embargo, Chaoz fue demasiado lento. Un único puñetazo contra la mejilla de Chaoz fue suficiente para que la cabeza de Chaoz girara de forma antinatural, desplomándose en el suelo. Tenshinhan soltaría un grito desgarrador al ver a su mejor amigo caer de aquella forma. Raditz apretaría sus dientes, su cuerpo tensándose. Por unos momentos él creía que tendría una oportunidad contra Nappa, pero, ¿ahora? Ahora Nappa era superior.
Nunca había esperado que el Saiyajin más anciano estuviera ocultando tal poder. Piccolo dejaría escapar un grito, diciendo que no era momento de dudar, su grito dirigido hacia todos los presentes. Sin embargo, Tenshinhan estaba demasiado enfurecido como para escuchar. Dejaría escapar un grito, apuntando con sus dos manos a Nappa. Y con un grito, liberaría un Kiko poderoso. El ataque pilló desprevenido a Nappa, el cual apenas tenía tiempo para reaccionar, recibiendo el ataque directamente. Tenshinhan no terminaría ahí, liberando Kiko tras Kiko. Yamcha, que estaba a su lado, le gritaría que se detuviera, puesto que si continuaba así, terminaría muerto. Sin embargo, el terrícola de tres ojos apenas escuchaba al hombre de cicatrices. Lo único que tenía en mente era terminar con el hombre que había asesinado a su amigo. Después de varios Kikoro, Tenshinhan caería de rodillas, jadeando en busca de aire. Cuando el humo de las explosiones se desvaneció, dejó revelar a Nappa todavía de pie. El Saiyajin poseía múltiples rasguños, su armadura había desaparecido por completo. El Saiyajin calvo dejaría escapar una breve risa, diciendo que si aquello era todo lo que tenía. Tenshinhan dejaría escapar un gruñido, dejando escapar una disculpa de sus labios dirigida a todos, sobre todo a Chaoz, antes de desplomarse en el suelo totalmente muerto. Al ver a otro de sus amigos morir, Krillin dejaría escapar un grito, pidiendo que Goku viniera lo más pronto posible. Vegeta no podría evitar alzar una ceja ante aquello. ¿Goku? ¿Quién era aquel? No pudo evitar preguntar en voz alta, curioso. Tenía una ligera sospecha, pero quería confirmarlo. Nappa ya estaba dirigiendo su mirada hacia otro de los guerreros de la Tierra, con intenciones de atacar. Sin embargo, antes de que pudiera lanzarse a atacar, el grito por parte de Vegeta lo hizo detenerse. Nappa no podría evitar preguntarse qué ocurría. Vegeta diría que necesitaba hacer unas breves preguntas. Preguntaría directamente si ese tal Goku se trataba de Kakaroto. Raditz respondería con que era así. Vegeta llegaría a la conclusión de que lo habían resucitado con las esferas del dragón, aunque diría que no podía entender cómo podían tener tanta fe en aquel sujeto. Krillin respondería que Goku se había hecho mucho más fuerte. Vegeta no podría evitar reír. Aunque diría que les daría el tiempo como para que Kakaroto llegara a escena. Nappa se mostraría contrariado, diciendo que no había necesidad de hacer algo así. Pero Vegeta replicaría que solo les daría 3 horas. Nappa continuaría sin mostrarse satisfecho con la decisión, lanzándose nuevamente contra los guerreros. Sin embargo, en el momento que Vegeta volvió a gritar, Nappa se detuvo en seco. El príncipe Saiyajin cuestionaría si Nappa estaba dispuesto a desobedecer sus órdenes. Nappa se disculparía rápidamente, aterrizando junto a Vegeta. Las 3 horas comenzarían a transcurrir, con los guerreros esperando por la llegada de Son Goku, pero, el tiempo pasaba y no había rastro del Saiyajin criado en la Tierra. El rastreador de Vegeta sonaría, indicando de aquella forma que las 3 horas habían pasado. Nappa no podría evitar sonreír, preparándose para la inminente batalla contra los guerreros de la Tierra. Piccolo diría que necesitaban pelear todos juntos si querían tener una mínima oportunidad de sobrevivir. Ninguno se opuso a la idea del Namekuseijin, después de todo, sabían que era el mejor plan. Raditz y Piccolo serían los primeros en lanzarse al ataque. Comenzarían un intercambio de golpes con Nappa, el cual se limitaría a sonreír. El combate continuaría de aquella forma, pero la superioridad de Nappa era evidente, aunque el trabajo en equipo de Raditz y Piccolo no quedaba atrás. Con un golpe conjunto, obligaron a Nappa a retroceder. Fue aquel momento cuando Krillin y Yamcha aprovecharon, lanzando un Kamehameha al unísono contra el Saiyajin calvo. La explosión hizo temblar todo el lugar. Sin embargo, Nappa surgiría de la nube de polvo con una sonrisa. Diría que daba igual lo que intentaran, resultaría inútil contra él. Con eso dicho, el Saiyajin más anciano se lanzaría contra Raditz y Piccolo una vez más. El combate volvería a dar inicio. Raditz y Piccolo hacían lo que podían para mantenerse al día contra Nappa. Lo único que los hacía mantener una pelea más o menos igualada contra Nappa, era su trabajo en conjunto. La batalla continuaría de aquel modo por algún tiempo más, antes de que la fuerza superior de Nappa sobrepasara a los dos guerreros, mandándolos a volar contra el suelo. Nappa alzaría rápidamente 2 dedos, creando una explosión en el lugar donde habían aterrizado Raditz y Piccolo, mandándolos a volar por los aires, dejándolos heridos. Piccolo y Raditz se levantarían, ambos jadeando en busca de nuevo aire e intentando soportar el dolor que recorría sus cuerpos. Y justo en aquel instante, los guerreros de la Tierra podrían sentir como una energía se aproximaba. No tardarían en reconocerla.
Se trataba de Goku. Vegeta pulsaría su rastreador para comprobar si era cierto, abriendo los ojos al comprobar que así era. Un poder de 5000 unidades estaba aproximándose y tardaría en llegar alrededor de 20 minutos. Aquel dato sorprendería a Nappa. El guerrero Saiyajin era incapaz de creer que Kakaroto tuviera esa clase de poder. Vegeta le diría a Nappa que terminara con todos ellos de inmediato, puesto que si Kakaroto se unía, podrían llegar a suponer un problema. Nappa preguntaría qué sucedería con las esferas del dragón si mataba a Namekusei-jin. A lo que Vegeta respondería que no importaba, puesto que siempre podían ir a Namek y conseguir sus deseos en aquel planeta. Nappa mostraría una sonrisa, antes de lanzarse contra los guerreros restantes. Piccolo y Raditz se pondrían en guardia. Yamcha y Krillin se unirían, iniciando un nuevo intercambio de golpes. Los 4 guerreros que protegían la Tierra, contra Nappa. Por unos instantes, Nappa se vio sobrepasado. Si bien era superior en poder, estaba siendo superado en número. El combate continuaría de aquella forma. Algún que otro golpe aterrizaría sobre Nappa, el cual no podría evitar soltar un gruñido en señal de frustración. El guerrero Saiyajin conectaría un golpe contra Yamcha, obligándolo a retroceder. Continuaría con una patada contra el abdomen de Krillin, que hacía caer al suelo al terrícola de baja estatura. Ahora solo quedaban Raditz y Piccolo de pie, ambos todavía malheridos. Nappa logró superarlos fácilmente, mandando a ambos por los suelos con facilidad. Sin embargo, en aquel preciso instante, Gohan aparecería, finalmente armado de valor. Había visto morir a 2 personas y ver cómo Piccolo era herido. No podía soportarlo más. Correría hacia adelante, conectando una patada contra el rostro de Nappa, que lo mandaba a volar contra una roca. Nappa emergería de entre los escombros con una expresión furiosa. Dejaría escapar un grito de ira, diciendo al pequeño que terminaría con él en estos instantes. Y sin mediar otra palabra, lanzaría una esfera de energía contra Gohan. El pequeño Saiyajin se quedaría paralizado ante aquello, sin tener tiempo para moverse. Piccolo intentaría llegar para proteger a su discípulo, pero justo en aquel momento, una onda de ki aparecería de la nada, logrando desviar con éxito la esfera de energía de Nappa. Todas las miradas se dirigieron hacia el responsable. Krillin abrió los ojos, una sonrisa apareciendo sobre su rostro. Raditz se mostraría sorprendido, levantándose con dificultades para observar a quién había llegado. Su hermano había llegado. Kakaroto había llegado. Y hasta aquí la tercera parte de la teoría. La historia ha vuelto a cambiar ligeramente. La presencia de Raditz ha evitado la muerte de Piccolo, ya que Goku ha logrado llegar a tiempo. No solo eso, Yamcha sigue con vida. Os recuerdo que podéis echar un vistazo a mis fanfics, ya sea en mi canal de YouTube o en mi página de Wattpad, que estaré dejando en la descripción. Respecto a cuándo subiré la siguiente parte, intentaré subirla la próxima semana. Y eso es todo. No os olvidéis de suscribiros al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente capítulo.